Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que están ahí juiciosos, obedientes, esperando recibir la poderosa palabra del Señor. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén y amén. Y el 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén y amén. Padre bendito, damos gracias por la palabra que nos das en esta hermosa noche. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo en todo a nosotros, a todos los que nos están viendo. Que tu dirección esté en todo, Señor, tu correcta interpretación, para que esta palabra caiga en buena tierra y dé mucho fruto. Y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo ahora en Cristo Jesús. Y gracias por seguirme usando, Espíritu Santo, como tú quieras, en Cristo Jesús. Amén y amén. El título que me para esta palabra es Dios, por favor, óyeme. Dios, por favor, óyeme. Una de las cosas que me ha pasado, que he visto en el transcurso de estos 31 años ya de cristiano, ya casi 31 años, es que las personas a veces dudan de que Dios los oye o no saben cómo hacer para que Dios los escuche. Entonces recurren a alguien más para que le diga a usted a ver si Dios lo escucha a usted. Pero la idea es que nos escuche a todos, que Dios nos oiga a todos nosotros, ¿cierto? Así que por favor, Dios, óyeme, Dios, por favor, oye lo que te quiero decir. Y el Señor me decía, es algo que quiero para este 2024 y que nosotros como sus hijos podamos entender esto que Dios nos dice en 2 de Crónicas 7, 14 y 15. Porque cuando recibimos el año, hicimos tal vez muchas peticiones, ¿no? La gran mayoría. Y pedimos y pedimos y pedimos. Pero ya es hora de que nosotros entendamos qué es lo que quiere Dios y que nosotros hagamos o le demos. No es solo pedir, también Dios nos dice, si tú quieres que yo te oiga y te responda y te bendiga, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hacer, Señor? Lo que necesitas hacer es humillarte ante el Señor. Lo primero, lo que dice aquí el Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare. ¿Qué significa humillarse? Significa rendirme a hacer la voluntad de Dios. Es no hacer mi voluntad, sino hacer su voluntad. Rindiéndome de una manera humilde y leal. No es solo porque me toca y ahí a regañadientes, no. La humillación consiste en una sujeción con humildad a Dios, con lealtad a Dios y también con alegría. Pero si se va a hacer algo, hay que regañadientes ahí, renegando, porque me toca obedecer y porque Dios me dijo que hiciera esto, aquello y yo no quiero, a mí no me gusta, pero tocará. Y entonces son personas que se van a sentir obligadas, supuestamente por Dios, pero Dios no obliga absolutamente a nadie. Él lo único que quiere es que nos humillemos ante Él, que entendamos que para yo recibir bendición de Dios, que para que Dios me escuche, lo primero que debo hacer es humillarme, reconocer que Él es el que tiene el consejo perfecto,
¿Quién puede aconsejar a Dios? Reconocer que Dios es el único que tiene la solución perfecta a mis problemas. Por eso voy y me humillo. Y el Señor me hablaba, hay personas que aquí en este planeta Tierra, en este mundo, se humillan ante otros. Le lloran, le suplican, por favor ayúdeme, por favor haga algo por mí, mire por favor. Así. O si es un hombre o una mujer que está dejando un hombre o viceversa, por favor no me deje, por favor, y se humillan, se arrodillan. Y son capaces de doblegarse, humillarse así ante un ser humano imperfecto que puede llegar a aprovecharse de esa humillación. ¿Cierto? ¿Cuánto más debemos humillarnos ante Dios, que es perfecto y que jamás se aprovechará de mi humillación ante Él? De reconocer que Él tiene la razón, de reconocer que Él tiene el consejo perfecto, de reconocer que sin Él no soy nada y no soy nadie. Eso es humillarme, rendirme totalmente a Él y decir, Señor, que no se haga más mi voluntad, sino la tuya. Amén. Es una persona que va por buen camino, ¿cierto? Pero si va ya en oración, es a insultar, a exigirle a Dios, pues no va por buen camino. Dios no va a contestarle. Dios lo va a resistir. A los soberbios, altaneros, Dios los resiste. Pero a los que nos humillamos, nos postramos, nuestro corazón está postrado ante Dios. Nunca le pedimos con soberbia, sino con humildad y con lealtad. ¿Cierto? Pero los que no, pues. Y por eso andan diciendo, es que Dios no me oye. ¿Cómo hago para que Dios me oiga? ¿Qué debo hacer? Porque mire lo que está pasando. Mire los problemas que se están presentando en mi hogar, en mi casa, en mi tierra. Y Dios dice, tengo la solución a eso, hijo mío. ¿Qué tengo que hacer? Humíllate primero. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No es ahí orar como medio, hacer medio y ya, no. Dios, necesito que me ayudes, yo no sé si realmente esto estará. Queremos que Dios nos dé, pero no nos queremos humillar. No es así. Dios es misericordioso. ¿Cuántos creemos que Dios es misericordioso? Y algunos creen que porque Dios es misericordioso, entonces pueden manipular la generosidad y la bondad de Dios. Que pueden manipular la generosidad y bondad de algunas personas, pero de Dios jamás, porque Él siempre será misericordioso, pero también es justo, hace justicia. En pocas palabras, que nadie se puede aprovechar de Él, porque Él es justo, es bueno, es misericordioso. Y si una persona pretende tratar de manipular a Dios como lo hace con los demás, pues se va a estrellar muy feo. Porque Dios no lo va a escuchar, lo va a resistir. ¿Cierto? Entonces, ante Dios, si tú quieres realmente que Él te oiga, que tú digas, Dios escuchó mi oración. Que yo pueda decir, Dios me está escuchando. Porque cuando a Él clamo, Él me oye. Apenas he clamado, Él ya me está respondiendo. Dice, uy Dios, a mí algunas personas dicen, uy, yo como quisiera que eso pasara. Pues sencillo, debes humillarte ante Dios. Algunos andan con el entendimiento entenebrecido. Andan envanecidos en sus razonamientos. Una persona envanecida en sus razonamientos se cree superior a lo que dice la palabra de Dios.
cuestiona la palabra de Dios y él cree que lo que va a ser la opinión o los designios de su corazón, cree que está bien y yo lo voy a hacer y punto. A mí me importa si lo que diga la Biblia, lo que diga allá en la iglesia, no me importa. Voy a hacer lo que yo pienso, que creo que es lo más correcto. Y se basa en su propia prudencia, en su propio conocimiento, mas no se ha rendido a Dios. Los que hacen eso todavía no se han humillado. Los que nos humillamos nos basamos es en la voluntad de Dios. Vamos es allá a orar y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Porque dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, porque cuando fuere tiempo, Él te exaltará. Diga, Dios me va a exaltar. ¿Cuándo? Cuando me humille, pero una humillación constante. ¿Qué quiere decir una humillación constante? Quiere decir un reconocimiento de todos los días de que Él es mi Dios, Él es mi Padre y que dependo de Él todo el tiempo y que constantemente, todos los días, voy a pedir que me guíe a hacer su voluntad. Que Él conoce, Dios conoce los designios de mi corazón, Dios conoce los deseos de mi corazón y Él me concederá esos deseos que vayan conforme a su voluntad. Y Él me exaltará cuando fuere tiempo, no cuando yo diga y cuando yo quiera, sino diga cuando fuere tiempo. Y Dios sabe cuál es el tiempo oportuno para cada uno de nosotros, ¿cierto? Y así que el orgulloso pues va a decir, pero ¿qué pasa, Señor? Ya oré y ya me humillé. Pues la realidad pues no. De pronto medio rogó algo ahí, pero no siguió en lo mismo, sino que solo lo hizo como por a ver si me ayuda Dios. Y si no, al no ver resultados inmediatos, entonces ya se enoja y la agarra contra Dios y contra las personas que hablamos de parte de Dios. Entonces, por eso Dios te dice, si se humillare mi pueblo, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y el Señor me decía, hay personas que le dicen a Dios, bueno, Señor, yo quiero que tú me bendigas y Dios los está dando. Tienen pues dinero, posesiones, pero su vida no está en exaltación. Por ejemplo, se quiere divorciar. El divorcio es una persona cuando Dios dice, te voy a exaltar. ¿Sí? ¿Será que una persona en divorcio, Dios la está exaltando? ¿O está en vergüenza? ¿Qué exaltación trae el divorcio? Trae vergüenza a sus hijos, a la pareja, a los dos que se están, a las familias del matrimonio, de la pareja que está haciendo eso. Eso jamás traerá exaltación. Pero me siento bien habiéndome divorciado. Usted se sentirá bien, pero eso trae vergüenza. Y cuando Dios dice, el que se humilla ante mí, hará es mi voluntad. Y mi voluntad no es que se divorcien, permito que se divorcien, pero no es mi voluntad, antes aborrezco el divorcio. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Todo lo que Dios aborrece. Si tú quieres pedir conforme a la voluntad de Dios, acuérdate, lo que Dios aborrece es de Dios. Lo que es aborrecible de parte de Dios, eso va conforme a la voluntad de Dios. Y si Él dice que Él aborrece el divorcio, ¿por qué yo voy a pedir algo que Dios aborrece? O desear algo que Dios aborrece. Ahí Dios no va a contestar. Hay un personaje que sí va a contestar. Y que le va a llenar la cabeza a las personas de cizaña y veneno para que lo hagan, para que entren en vergüenza, para que los hijos los molesten en el colegio y les digan, vean allá divorciados, o el papá es un cachón, o la mamá, mire los cachos que tiene. Mire, su papá se acuesta con varias mujeres, tiene otras mujeres.
los demás que los conocen. ¿Usted cree que eso es exaltación? Y Dios dice, tú quieres estar en exaltación, me pides que te exalte, que te ponga en alto, pero no te humillas. Necesito que te humilles. O sea, que quieras hacer mi voluntad y que te postres tu corazón, te rindas ante mí, dice el Señor. Y diga, Señor, me rindo totalmente ya. De aquí en adelante quiero venir a buscarte, es para hacer tu voluntad. Y si tengo una petición, te digo, Señor, si esta petición va conforme a tu voluntad, entonces muéstrame. Si no, ¿para qué? ¿Para qué seguir pidiendo algo que no va conforme a la voluntad de Dios? Eso es estar en humillación. Permanecer en humillación. No haré nada sin la voluntad de Dios. No haré nada sin la dirección de Dios. Es una persona entregada. Es una persona que depende totalmente de Dios. Que no hay soberbia, arrogancia, altanería hacia Dios. ¿Cierto? Que no vaya a Dios a exigirle y a pelear con el Creador. Ve, yo me pego unas agarradas allá con el Creador. Ah, ya. ¿Y cuándo vas a dejar de hacer eso? Ay, ¿qué? Yo soy así, Él me entiende. Y yo... Bueno, te sigue así. Pero no vas, las oraciones tuyas van a tener estorbo, no van a ser oídas por la desobediencia, por la soberbia. Dios te va a resistir. Pero si quieres que te oiga, entonces humíllate. Pero a Dios, no te humilles más a los hombres, a las demás, a las personas. Humíllate ante el Creador, al quien te hizo, el que te formó desde el vientre de tu madre. Fue Dios. Él es el que te levanta, Él es el que te quiere exaltar. Dios te quiere dar lo mejor. Pero si te humillas ante Él, el único que puede decir, si te humillas ante mí, yo te exalto, es Dios. Cuando una persona te diga eso, si te humillas ante mí, te ayudo. Entonces esa persona se cree Dios. Ten cuidado, esa persona no va por buen camino. Esa persona está en soberbia, en altivez. Se cree altamente superior a los demás o hasta se cree Dios. Humíllese y le ayudo. ¿Qué tal, no? Nosotros nos debemos humillar es ante el Creador. ¿Y por qué? Porque el Creador es amplio en misericordia. Y si me humillo ante Él es porque reconozco su señorío, porque reconozco que Él es mi Dios y mi Padre. Amén. Y dice la palabra que toda rodilla se doblará ante el Señor. Toda. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará, se humillará ante el Señor. Los demonios se doblegan ante el Señor Jesucristo. Tiemblan. Pero no lo hacen con humillación, o sea, no lo hacen diciendo quiero hacer la voluntad de Dios, sino que entienden quién es Él, quién Él me puede sacar, Él me puede echar fuera, esta persona tiene autoridad y me puede echar al infierno. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Tiemblan ante el Señor. Porque los demonios no pueden engañar a nadie. No pueden engañar a Dios. A nosotros tampoco, por fe. Si estamos bien con el Señor, pues no nos engañará. Pero Satanás no puede engañar a Dios. Ni nosotros podemos engañar a Dios porque Él conoce nuestros corazones. Dios te dice, estás en una falsa humillación. Vienes, te postras y vas y sigues pecando, sigues mintiendo, sigues haciendo lo malo. Porque la verdadera humillación viene con varios aspectos. Sí, viene primero con humildad, pidiendo favor, pidiéndole el favor a Dios, suplicando a Dios. Eso es humillarse. Le suplico,
le pido el favor con humildad. Oro ante Él de esa manera. Por eso dice, empezamos 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Pero cómo? Humillados. En el libro de 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Una persona que está humillada sabe a quién debe hablarle, sabe a quién debe pedirle consejo, sabe a quién debe pedirle dirección, sabe quién tiene la influencia de todo, sabe quién tiene el poder para salvar. Dios, no va a nadie más. ¿Por qué? Porque es a Dios. A orar en todo tiempo. Ora sin cesar. Por eso una persona cuando está en orgullo, ojo lo que voy a decir, cuando está en orgullo, su mente, sus razonamientos están envanecidos. ¿Sabe qué hace? Ya casi no oran. Esa es una de las formas de saber que una persona está en orgullo, en soberbia, en altivez, que se apartan de la oración. Aunque usted los vea sonriendo, aunque usted los vea que parece que tuvieran una carita de humildes, pero están en soberbia, en orgullo. Porque empezaron a hacer las cosas sin dirección, empezaron a hacer las cosas sin consultar a Dios, sin orar, sin buscar a Dios. Y cuando una persona hace eso, nuevamente digo, está en orgullo. El que está en humillación ante Dios, el que se humilla ante el Señor, sabe que debe buscarlo todos los días y que depende de Él. Mi vida depende de ti, Señor. Mi vida depende de estar contigo. Apartado de ti, muero. Por eso vengo a buscarte todos los días. Vengo en oración todos los santos días. Amén. Y esa oración se convierte en clamor. Un clamor donde suplicamos a Dios que nos ayude. Un clamor donde tal vez una persona, por apartarse de Dios, empezaron a venirle aflicciones, dolores. Empezó a venirle momentos muy duros y difíciles. Por apartarse de la oración. Porque el que se aparta de la oración, nuevamente digo, está en orgullo y se está apartando de Dios y empieza a pasar un montón de cosas. Hasta la misma persona dice, Dios ya no me oye. Antes me oía. Y Dios dice, por eso, ¿por qué antes te oía y ahora no? A ver, estás en orgullo. Humíllate. Y cuando una persona se humilla y empieza a clamar a Dios y rescátame de esto en que yo mismo me metí, rescátame de esta situación difícil, ya entendí que fui yo, perdóname, Señor, y empieza a clamar y suplicarle, rescátame, Señor. ¿Y el Señor qué va a hacer? Porque como es amplio en misericordia, nos va a rescatar. Amén. Mire lo que dice el Salmo 34. Vamos a leer los versículos del 17 al 19. Claman a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Digan, claman a los justos y Jehová, ¿qué hace? Oye. ¿Cómo Dios me oye? Por favor, oye. Dios mío, óyeme. Que no tenga que estar necesitando que un montón de gente esté clamando por mí para que Dios me oiga. Que otros Dios los oiga y no a mí. Sino que más bien diga, me oiga también a mí. Y me responda cada vez que yo a Él ore, cada vez que a Él clame. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Si estamos comprendiendo esta predicación, si estamos comprendiendo esta palabra,
vamos a decirle, Dios mío, creo que yo no estoy orando bien. Creo que no estoy clamando. Creo que mis oraciones han sido como medio tibias. Y al contrario, ha venido apartándome. Ahora quiero volver a la oración. Quiero volver al clamor con Dios. Pero con un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir eso? Con un corazón arrepentido. Con un corazón dispuesto para Dios. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, sino que los salva. Y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios te quiere librar hoy. Él te quiere decir, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Orar y buscar el rostro es casi igual, ¿no? Solo que se diferencia en el sentido de que la oración correcta no es solo pedir y pedir a Dios, sino ir a conocer a Dios y conocer su voluntad. Porque hay personas que se acercan a Dios a clamarle, pero solo pida y pida y deme y quiero, dame esto. Y ni siquiera le dicen, ¿es tu voluntad esto que te estoy pidiendo? Dios, yo me acerco a ti, pero también quiero conocerte. Te quiero pedir, pero también te quiero conocer y quiero saber tu voluntad. Porque ¿qué saco con seguir pidiendo algo que no me conviene, pero que para mí sí me conviene? Pero que Dios sabe si me conviene o no. Por eso, ¿cuántos de ustedes se han casado sin orar, sin pedir primero la voluntad de Dios? ¿Cuántos? ¿Por qué hay tanto divorcio? Por la soberbia y el orgullo del hombre, que no están humillados y no van a buscar, a clamar a Dios por su voluntad y a conocerlo. Diga, yo cuando busco a Dios, cuando oro en oración lo busco, no solo le pido, sino que quiero conocerlo. Amén. ¿Cuántos ya estamos conociendo a Dios? Y lo conocemos allá en la intimidad, allá en la oración. Si le pedimos, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber más de ti, yo quiero saber realmente cómo eres, Dios mío, ayúdame a conocerte más. Para que yo no venga solo pida y pida. Imagínate una persona que tú ames, que conozcas, y que esa persona cada vez que te ve solo te pide y te pide y te pide y nada más. ¿Tú cómo te sentirías? Pues un poco, esta persona no me quiere conocer, sino quiere que le dé, nada más. Y solo llaman es para pedir, nada más. Ay, sí, mire, qué pena, yo sé que usted pensará que es que uno llama solo para pedir. Pues sí. Amén. Uno le va a decir, sí, pues claro. No, tranquilo, ¿qué necesita? ¿Ven? Pero uno ya tiende a resistir algo así. Hay personas que ni siquiera llaman de cómo estás, cómo te ha ido, cómo va tu vida. ¿Estás bien? Solo es, déjeme, pastor, necesito esto. Y no, ¿cuántos se preocupan por nosotros? ¿Ven? A veces es incómodo que una persona solo te pida, pero no piense en ti. Ni siquiera ore por ti. Así mismo pasa con Dios. Te pido, pero no, ni quiero ni conocerlo, ni que solo quiero es que me dé, que me libre de esta situación ya rápido, Señor. ¿Qué pasa? Que no veo respuestas. Si no me estoy desilusionando, si no me largo, me voy de esta iglesia, me voy de esto y no te vuelvo a buscar más. ¡Qué orgullo! ¡Qué soberbia! Así es el diablo. El diablo quiere que seamos como él, de soberbios y orgullosos y altivos, de faltos de entendimiento, que no comprenden que es pura necedad eso, y que lo lleva a la persona es a
a la vergüenza, al oprobio, a las aflicciones fuertes. ¿Estamos comprendiendo? Entonces Dios te dice, hijo mío, humíllate, clama, hay apóstrate y clama. Y en ese clamor reconoce tus fallas. Porque yo solo quiero que me salven, pero no reconozco, pero hay personas que no reconocen que le han venido todo eso porque ellos han fallado, han desobedecido a Dios. Entonces, por eso la siguiente parte del versículo de 2 Crónicas 7:14, ¿cuál es? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cómo se ve que una persona realmente está en humillación? Se convierte de ese mal camino. No solo le clamó a Dios y le pidió, sino que se para y dice, no volveré a hacer esto. Perdóname, Señor, no volveré a hacer esto o aquello. Me convierto de este mal camino. Parejas que hemos tenido, muchas, desde el transcurso de los 31 años que hemos tenido, que están en fornicación. Y les dice, mire, ustedes están en fornicación. Y la fornicación es pecado. Y la Biblia dice que huid de la fornicación, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. 1 Corintios 6:18. Y usted no entiende qué pasa cuando fornica, que se pasa solo lo malo del uno al otro. Maldiciones irracionales de todo, se pasa todo lo malo. Pero dentro del matrimonio se pasa solo el bien. Se santifican el uno al otro. Por eso la bendición, una pareja siempre necesita la bendición de Dios para que se pase solo lo bueno. Y si una pareja que está casada empieza a decir, es que tú me contaminaste con tu no sé. No, es mentira. Es por tu vida pasada, fue más bien. No le eches la culpa a tu esposa o tu esposo. Más bien, ¿por qué no? Dices, ¿no será que yo forniqué atrás? Eso es lo que me vino y no me ha arrepentido de eso. ¿Qué es volverse de los malos caminos? Digan, es arrepentirme de todo corazón. Que si uno pudiera volver atrás y no hacer eso, uy, ¿cierto? Pero parejas que nosotros les decíamos, mire, fornicación, ¿qué tengo que hacer, pastor? Tienen que quedarse quietos. O sea, quieto quiere decir es que no forniquen más. Y pregúntele a Dios si esa relación es de Él o no. Dios les va a responder si lo buscan de todo corazón. Pero se tienen que humillar ante Dios y preguntar. ¿Y qué hacen algunos? Bueno, sí. ¿Hacen caso? No. Lo hicieron por 1, 2, 3, una semana, 1, 2, 3 días, una semana, después otra vez en la misma. ¿Esa persona está humillada? ¿Se convirtió de su mal camino? No. ¿Se arrepintió? Es un falso arrepentimiento. Solo dijo, sí, yo reconozco. Sí, perdóneme, pero yo no lo vuelvo a hacer. Bueno, está bien, vamos a dejar de fornicar. Y lo siguen haciendo. O hasta dicen, no, sí, esta persona no era, pero va y se consigue otra y con esa persona también fornica. Entonces, ¿qué entendió? No entendió nada. El que entiende dice, no fornicaré nunca más. Cuando me case me podré unir, tener relaciones sexuales íntimas con la persona que Dios me dé dentro del matrimonio. Amén. De lo contrario, no, porque ya entendí. Esa es una persona que está en humillación, que entiende y que quiere hacer la voluntad de Dios. Y que se postró y clamó y dijo, perdóname, Señor, por lo que yo hice. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Y sabe qué hace Dios? Porque Él es amplio en perdonar y es misericordioso. ¿Y sabe qué hace Dios? Que esta persona, aunque merecía quién sabe cuántas cosas por todo lo malo que ha hecho y todo lo que le iba a venir, dice el Señor, por tu arrepentimiento genuino, te perdono y te levanto. Uy. Porque el lugar que tú merecías, Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Y cuando tú te humillaste
y pediste perdón sinceramente y te convertiste de ese mal camino, Jesucristo tomó el lugar que a ti te pertenecía en la cruz del Calvario. ¿Estamos comprendiendo? Por eso, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué sucede cuando una persona no pide perdón genuino? Un arrepentimiento genuino. ¿Qué va a pasar? Que Dios conoce el corazón y dice, yo sé lo que vas a hacer más adelante, otra vez lo vas a hacer. Aquí solo es como para que yo te ayude ya y que salgas del por medio otra vez a la misma. Y no estoy hablando de fornicación o adulterio, estoy hablando de mentira, de chisme, de murmuración. Estoy hablando de odio, de resentimiento. Estoy hablando de falta de sometimiento a las autoridades, en lo bueno, en el bien. Amén. Estoy hablando es de cuántos mandamientos que nos da Dios. Cuánta idolatría hay en el mundo y Dios te dice, ya te cansaste de la idolatría. Entonces, conviértete de esos malos caminos. Y que en el Antiguo Testamento lo que hacían las personas eran, ¿saben qué? Cuando se convertían en los malos caminos, cogían los dioses ajenos que tenían, las esculturas de esos dioses y las rompían, las destruían, las quemaban. Hoy en día se hace lo mismo. Quítase, o sea, ya no voy a seguir con esta idolatría. Amén. Y se nota que esa persona está en humillación. Yo cuando me convertí me decía, escucharlo porque que no, que la música, esta música que no glorifica a Dios, no es buena, que lo mejor es no escuchar. Yo tenía, toda la música que tenía era música que tenía música de heavy metal, Michael Jackson, mejor dicho, tenía un montón. Y Dios me dijo, destrúyela. La cogí sin dolor, no destruí ya. ¿Saben por qué? Porque estoy humillado ante mi Creador, porque Él siempre tiene la razón y Él es justo. Y porque le pedí perdón por haber hecho lo malo y me convertí de mi mal camino. O sea, obedecí, entré en obediencia. Dejé de tomar, dejé de fumar. Y no es que, no, después botar se pegó unas borracheras del pastor. No. Nunca más me he vuelto a emborrachar. Nunca más. Desde que me convertí, 30 años, 31 años ya, casi. Por eso Dios sencillamente dice, yo veo que estás en humillación. Y cuando apenas a mí clames, yo ya estaré respondiendo. Amén. Porque veo que, que te has convertido de tus malos caminos. Ese es un genuino arrepentimiento, a lo cual la Biblia llama frutos dignos de arrepentimiento. Me convertí en los malos caminos, ya no seguí en lo mismo. Y hay personas que siguen y siguen y siguen y siguen en lo mismo. Y como ve que como que no pasa casi nada, no que nada. Si llega el Señor, se quedan. Porque no se alcanzaron a arrepentir para que Jesucristo tomara el lugar de... Por eso el Señor nos quiere entristecer a veces. Habrá predicaciones que te van a doler, que te harán llorar, no de la alegría, sino de la tristeza por lo que se le ha fallado a Dios. Te va a redarguir, te va a quebrantar tu corazón. Va a venir la palabra como martillo que quebranta. Amén. Y por eso algunas predicaciones vas a decir, esta predicación no me gustó. Pero ¿sabe qué es bueno? Recibir con mansedumbre la palabra de Dios y decir, pues, Señor, tienes toda la razón. ¿De qué me sirve seguir aquí de altanero y soberbio y decirme voy de esta iglesia porque me gusta lo que dijo ese pastor? ¿Por qué no más bien te humillas? No ante el pastor, sino ante el Creador, ante Dios. Y le dices, perdóname, he cometido maldad.
Perdóname, Señor. He hecho lo malo ante ti. No lo había visto antes de esa manera, pero ahora lo veo claro. Solo porque se humilló esa persona. Y eso es lo que hace Dios. Produce una tristeza que es según Dios para arrepentimiento. Que cuando tú escuchas la palabra de Dios, te produce esa tristeza que es según Dios. En 2 Corintios, capítulo 7, versos 9 y 10 dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si la palabra te produce mucha tristeza, dolor, tu alma, quebrantamiento, pero para bien, porque te redarguye, dice, sí. Pero hay personas que dicen, no, yo no quiero dejar mi picadito. ¿Quién dijo que eso era malo, echarse unos cigarrillitos, no es malo, unos traguitos, una rumbeadita, ver ahí de vez en cuando pornografía, eso no tiene nada de malo? ¿Será? Vuélvete, te dice el Señor, vuélvete de tus malos caminos, humíllate y vuélvete, búscame de todo tu corazón y órame y pídeme y yo te exaltaré cuando fuere tiempo, dice el Señor. Amén. Cuando fuere tiempo es, nuevamente digo, Él tiene el momento exacto en que ¿cierto? Yo no quiero pasar vergüenza en mi hogar, entonces quiero que mi hogar esté en exaltación. ¿Qué quiere decir? Es que con mi esposa estaremos siempre bien. No habrá infidelidad. No habrá que se fue con otra o con otro. ¿Sí? No. No habrá esa vergüenza de que se separaron por un tiempo, pero con una y con otro por allá se acostó con una y después volvieron. No habrá esa vergüenza de que se divorciaron. No, sino que estamos en exaltación, un hogar en victoria y en bendición, un hogar donde nos amamos con el amor de Dios, un hogar donde el diablo no puede tumbar porque Dios ve nuestra humillación y nos exalta y nos protege. ¿Cuánto lo creemos? De lo contrario, que el enemigo va a procurar, pero Dios dice, el enemigo no podrá con esta persona, ¿por qué? Porque mírelo cómo está, ya humilladito. ¿Cómo estás tú? Te dice el Señor. ¿Cómo estás en este momento? ¿Estás con soberbia, altivez, orgullo ante Dios? ¿Quieres hacer es tu voluntad y no la de Dios? Porque su deseo busca el que se desvía. Solo quiero que me den una palabra que haga conforme a lo que yo quiero. Y donde la escucha, esto sí es de Dios. ¿Por qué no una palabra que te redarguya? Una palabra que te produzca la tristeza que es según Dios para arrepentimiento. Para que te arrepientas, te humilles ante el Creador, pidas perdón, Él te limpie y tú te conviertas de ese mal camino y diga el Señor la frase, esta palabra tan poderosa que sigue en 2 Crónicas 7, 14, 15. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué va a pasar entonces? Yo oiré desde los cielos. Perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Y en la otra versión dice, cuando dice sanar tu tierra, dice, te devolveré la prosperidad que tenías. Te daré más. Amén. La prosperidad no solo financiera, prosperidad. Cuando Dios prospera a alguien es en su matrimonio, con sus hijos, con sus finanzas, sus emociones, en todo. Es un alma próspera, bendecida. No es con escasez de amor, con escasez de gozo, con escasez de paz. No, sino en prosperidad. Amén. Solo porque se humilló ante el Creador. Amén. Yo prefiero humillarme ante Dios
que ser soberbio. ¿De qué me sirve ser soberbio? ¿De qué me sirve contender con mi papi celestial? ¿De qué me sirve? Algunos que tienen que aprender a golpes. Y cuando lo hacen dicen, uy, sí, me ha ido pues ¿por qué será? Hombres que tratan mal a sus mujeres. Mujeres que se levantan contra sus esposos, los insultan, reniegan. En vez de ser la ayuda idónea, lo que hacen es estarlos criticando, renegando, oprimiendo. Y hombres que en lugar de tratarlas como vaso más frágil, las que hacen también es no darles el honor que Dios dice que les deben. ¿Qué va a pasar en un hogar así? Pues que las oraciones no serán escuchadas. Pero en un hogar donde están humillados, amor, donde el hombre trata bien a la mujer como a vaso más frágil, dice, sus oraciones no tendrán estorbo. Quiere decir, Dios oye. ¿Qué quieres, hijo mío? Porque veo cómo tratas a tu mujer. Porque veo que te convertís en malos caminos. Veo que sí sabes tratar a la mujer como yo te he dicho que la trates. Y a la mujer le dice, veo que tú estás en sometimiento, en sujeción a tu esposo. Veo que lo honras con tu obediencia. Veo que le ayudas y no lo cantaleteas, sino que eres una mujer sabia. Entonces, una mujer así apenas clame a Dios, ¿qué va a pasar? Dios le responde. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y sigue diciendo, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Diga, en mi casa, en mi hogar, la oración es eficaz. Porque mi hogar está en humillación. Mi esposa y mis hijos humillados todos ante el Señor. No que yo los obligue, se arrodilles ante el Señor, humilles ante el Señor, si no le pego. No. Tiene que ser totalmente voluntario. La verdadera humillación es voluntaria totalmente. Es un reconocer del poder de Dios, del amor de Dios, reconocer que sin Él no podemos. Y por eso vamos a Él y lo buscamos de todo corazón. Amén. Entonces, para este año Dios quiere que estemos humillados. No solo este año, sino de aquí en adelante. Humillados. Humíllate. Conviértete de tus malos caminos y yo sanaré todo lo que el diablo enfermó. Todo lo que el diablo quitó, te dice el Señor. Por tus desobediencia o por tus errores vinieron estos males. Ahora Dios te dice, yo perdono y sano. Sano tu mente, sano tus emociones, sano tu cuerpo, sano todo lo que tienes, tus finanzas. Amén. Sano tu casa. Ya no habrá más infidelidad, sino que volverá la prosperidad, el amor, la bendición en este hogar, donde todos nos amaremos y seremos fieles a Dios. Amén. Y cuando venga el Señor, pues nos vamos todos con Él. Amén. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a humillarnos ante el Creador. Nuestro corazón realmente humillado. Si tú escuchaste esta palabra y la entendiste, vas a comprender que Dios te dice, tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Para que eso se cumpla, ese tercera de Juan 2, humillación, orar, convertirme en mis malos caminos, buscar a Dios de todo corazón, no solo para pedir, sino para conocerlo, para amarlo, para servirle. Amén. Así que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque definitivamente tu palabra es buena, agradable y perfecta. Tú sabes qué necesitamos, Señor. Y si necesitamos es que quebrantamiento en nuestros corazones para que nos humillemos ante ti, para que tú nos puedas exaltar y se pueda cumplir tu deseo de prosperarnos en todo, así como prospera nuestra alma y que estemos sanos. Así que, Señor, gracias, mi Señor.
por entristecernos con tu tristeza, con la tristeza que es según Dios, para quebrantar nuestros corazones y nos podamos arrepentir de esos malos caminos y convertirnos de ellos. No es solo pedir perdón, sino convertirme de ese mal camino. Ayúdame, Señor, y perdóname. Perdóname por la altivez, por el orgullo, por apartarme de ti, porque me di cuenta que el orgullo es el que no me deja acercarme a ti, Señor. Es el que ha hecho que me aparte en oración. Es la soberbia, es el orgullo. Perdóname, Señor. Aquí estoy, humillado en mi corazón. Y quiero postrarme ante ti, Señor. Y pedirte perdóname, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Límpiame, Señor, de toda maldad. Y ayúdame, Señor, a convertirme de esos malos caminos, de esos que yo sé que está mal. Algunas personas dicen, yo sé que eso está mal, pero aún así lo hago. No, conviértete de esos malos caminos, te dice el Señor. Porque ese es el genuino arrepentimiento, esa es la genuina humillación. Y ahí es donde yo exalto, y ahí es donde yo levanto, ahí es donde yo rescato y salvo. Ahí es donde verás mi mano, mis respuestas. Verás cómo apenas clames, yo ya te estoy respondiendo, te dice el Señor. Así que levanta las manos y recibe respuestas de Dios. Si tu vida está en humillación, si has entendido y estás ahí pidiéndole a Dios que te ayude, pidiéndole a Dios santidad, sabiduría para este 2024, pidiéndole a Dios que te conviertas de tus malos caminos, entonces Él te concederá los deseos más profundos de tu corazón, que van conforme a su voluntad. Gracias, mi Señor. Gracias, porque hoy entendí que me debo humillar y lo debo hacer voluntariamente cuando entienda que dependo de ti, que necesito de ti siempre, a toda hora, a todo momento, a cada instante. Eres como el oxígeno, Señor. Sin Él no puedo respirar ni vivir. Te necesito, Padre. Ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Líbrame de todas esas angustias y ayúdame, Señor. Y exáltame cuando sea tiempo, Señor. Así que levante las manos todos y reciban la exaltación que Dios te está dando hoy a aquellos que están humillando su corazón. Recíbanla todos en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que han entregado la soberbia y la altivez, se han renunciado a ella, se va fuera en Cristo Jesús. Y ahora hay humildad en sus corazones y están humillados ante el Señor. Gracias. Y di conmigo, Señor, que se haga tu voluntad de aquí en adelante y no la mía. Y la mía solo la que vaya conforme a la tuya. Gracias, mi Señor. Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén.